rápido. Habíamos terminado de renormalizar el lagrangiano de la teoría de Yukawa y luego me dediqué a contaros el grupo de normalización de Wilson. Os recuerdo que teníamos un corte lambda, regularización con corte, y habíamos llegado a la conclusión de que si K era mucho menor que ese corte, el único efecto de cambiar ese corte era renormalizar estos parámetros, masa G lo que hubiera, lambda en electrodinámica de la carga eléctrica. O sea que a muy bajos momentos, el único efecto de cambiar lambda, un corte ultravioleta enorme, afectaba a los parámetros de lagrangiano renormalizado y ya no se veía más. Sin embargo, si nos acercábamos a lambda, si lambda estaba relativamente cerca, entonces aparecían otros operadores, que llamamos operadores irrelevantes porque tienen dimensión más alta, son unidos por potencias de lambda. ¿Qué pasa si eliminamos lambda? A mí me gustaría tomar lambda infinito y tener una escala de renormalización, lo cual se podía conseguir, por ejemplo, sustrayendo en un cierto momento finito. Y decíamos, bueno, la función de Green la voy a definir en este punto, a esta escala, y a otra escala lo que voy a hacer es calcular la diferencia, para sustraer la que he definido en un punto dado. O bien utilizando regularización dimensional. En ese caso no había este efecto en absoluto. Directamente, regularización dimensional aparece una escala que sería del bolsillo a la hora de definir las integrales entre dimensiones. Bueno, pues algo parecido, si en lugar de lambda utilizamos U, es el grupo de renormalización del continuo. ¿Por qué del continuo? Porque bueno, la cosa se complica un poco si uno pone la teoría en un retículo y la intenta programar. Dejamos para el canal de camino. El que vamos a discutir aquí es en que todas las variables son continuas, los momentos son continuos, la escala de renormalización es continua, etc. Bien, la idea es que las cantidades físicas no deben depender de mu. He calculado la sección eficaz de dispersión de lo que sea, un fenómeno en un sólido que golpea un núcleo, la zona de un núcleo en un sólido. Esa sección eficaz no puede depender de qué escala de renormalización haya elegido yo para calcularla. Eso es un artefacto de la teoría. Entonces, solo puede depender de mu a través de los parámetros del lagrangiano. La carga eléctrica, la masa, lo que hubiera, el acoplo lambda de la teoría phi cuarta. Es decir, que estos parámetros pueden depender de la escala, dependen de la escala, porque se renormalizan observando todos los problemas de la teoría cuántica, pero queda claro que no son observables. Son parámetros del cálculo y esto, la primera vez que uno lo ha hecho con poco, ¿cómo que la carga eléctrica no es observable? La temperatura, ¿cómo que la temperatura no es observable? ¿No? Esos son parámetros de la teoría que nos permiten, a partir de un lagrangiano, intentar predecir lo que sí es observable. Por ejemplo, la temperatura es un parámetro que caracteriza una distribución de equilibrio. La masa en el lagrangiano no es un observable. Lo que es un observable es el polo del propagador, que puede ser distinto. Esto nos viene de los postulados de la mecánica cuántica. Si nos echamos hacia atrás, ¿qué decían los postulados de la mecánica cuántica? Que los observables eran los valores esperados de operadores autojuntos, ¿no? La carga eléctrica no es eso. Lo que hay que hacer es construir un operador con los campos y tomar el elemento de matriz de eso. Eso puede llegar a ser observable. Una vez renormalizado adecuadamente y tal, sí. Pero esos parámetros no. Entonces estos sí dependen de la escala. A través de esos parámetros se nos cuela una dependencia en la escala, pero las funciones de Green tienen que correr para que esta dependencia no se vea. ¿Vale? Bueno, pues eso acabo de hacer. Eso me lleva a la ecuación de Callans-Manzig. ¿Vale? Y la discusión de Peskin y Svoboda es muy lúcida, así que podéis ir ahí a la página 410 y siguientes, le dedican bastante tiempo. Para supuesto nos vamos a ir al caso más simple posible. Vamos a ver solo aquí un término cinético, una teoría de Klein-Gordon, o sea que es un campo escalar sin masa, y una interacción lambda phi cuarta. ¿Vale? Así que tenemos una interacción cuántica para un campo escalar. Bueno, me va a hacer falta, así que la pongo por aquí, la relación entre funciones de Green en teoría de perturbaciones a orden cero, las de la teoría libre, las que llamábamos desnudas. ¿Desnudas de qué? Desnudas de correcciones radiativas, ¿no? De todos estos bucles de partículas entrando y saliendo, y las vestidas, que sí tienen todo ese ropaje. ¿Vale?
Bueno, pues la diferencia son factores zeta-phi. Y os recuerdo de la semana pasada de dónde salía ese factor. Cuando acabábamos de calcular el propagador, teníamos que absorber divergencias en contratérminos y nos salía 1 en el término cinético. Todo lo que al calcular en los infinitos en el propagador fuera proporcional a p cuadrado, tenía que ir a un contratérmino aquí. Y había una constante delante que llamábamos zeta-phi. ¿Vale? Pero yo quería que este término fuera canónico, que siempre fuera un medio parcial de un phi al cuadrado. Entonces esa zeta-phi la absorbíamos redefiniendo el campo. ¿Os acordáis? Analizábamos ese término y entonces cada vez que hubiera un campo nos aparecía una zeta-phi de estas. ¿Vale? Excepto en este término. Es decir, aquí aparecería, aquí dividiríamos por zeta-phi, pues aquí entraría un zeta-phi al cuadrado en el denominador. ¿Vale? Entonces a las funciones de Green les pasa eso. Si tengo phi de x1 hasta phi de xn, ahí en campos, en una función de Green concreta, pues voy a tener n de ellos y ese factor que me aparece al cambiar la variable, al pasar de phi a 1 entre raíz de zeta-phi por phi. Entonces entre funciones de Green desnudas y funciones de Green vestidas va a aparecer esto. Hay que rescalear el campo y la G0 y la G difieren en ese factor de renormalización. ¿Por qué se llama renormalización de la función de onda? Pensad en la expansión en modos normales del campo. ¿Qué hay dentro del campo? Tenéis la función de onda y el operador de creación o destrucción, ¿vale?, que os sube un cuanto a esa función de onda o os lo quita. Entonces la relación de conmutación A con adaga de los operadores de creación y destrucción es la canónica. Así que ¿dónde puedo absorber un factor? En la función de onda. ¿Vale? Pues está renormalizando la función de onda que hay dentro del campo. Bueno, pues vamos con la ecuación de Calash-Mann. Vamos a cambiar la escala mu. Vamos a cambiar la escala de renormalización. Y a ver qué les pasa a las G0 y a las G completas. Las desnudas y las vestidas. Estas que venían de la teoría libre, ahí no había ninguna mu. Lo de la teoría libre, el propagador era I entre p cuadrado menos la masa de la onda al cuadrado, se ha acabado. No había ninguna corrección. O sea que estas no dependen de mu. Estas, sin embargo, como a través de los coeficientes o lo que sea, hemos metido en la teoría una escala de renormalización, podrían depender de mu. Aquí sí hay mu's, pero no puedo llegar a verlas en los observables. Entonces, para cuantificar el cambio, como siempre, introducimos un delta de mu y eso me va a obligar a cambiar lambda. Estoy fijándome en este lagrangiano, así que solo hay dos cosas que pueda cambiar. El único ejemplo lambda que tengo y la renormalización de la función de onda, que lo voy a escribir en el campo como el phi va a parar a phi por 1 más delta de eta. Si no me equivoco, esto es menos delta zeta phi partido por 2, algo así. La notación del otro día. Dejadme llamarlo delta eta como Peskin, voy a tener la notación de Peskin. Y es simplemente cuando cambio la escala, cómo cambia el campo. ¿Vale? Bueno, pues ahora la función de Green. Entonces la Gn, esta de aquí, tiene una cantidad que no depende de la escala de renormalización, que es esta función de Green desnuda, y luego la dependencia que se le mete a través de la zeta-phi. Así que esto va a cambiar 1 más n delta eta gn. Si tiene n campos, y cada campo contribuye un factor de estos delta eta, pues n de esos. Expansión del binomio en serie de Taylor. 1 más n delta eta, perdón, 1 más delta eta por 1 más delta eta es 1 más 2 delta eta y tiro el término delta eta cuadrado. Si ahora voy a un monomio más alto y si resto el 1 terminado, el incremento de la g es Sn delta eta. Así que el incremento de la g es proporcional a la g. Ahora miramos aquí y vemos que tenemos esa lambda, así que Gn dependerá de lambda porque es la que está en interacción.
depende de lambda y lambda se renormaliza, tiene que depender de mu a través de lambda. Ya no hay más parámetros en ese lagrangiano, está tirado, no hay masas, no hay otros acoplos, no hay fermiones. Entonces, el cambio de esta delta G, el cambio de esta GM, esta función de Green, tiene que ser cualquier dependencia explícita que tuviera en mu, por cómo cambia mu, y cualquier dependencia que tuviera en lambda, por cómo cambia lambda. Esa G la he calculado, es una función. ¿De qué puede depender? De lo que hay en el lagrangiano, que es lambda, y de la escala mu. No puede depender de otra cosa, porque no hay más números. O sea, que de mu y de lambda. Pero claro, al renormalizar el campo, me tiene que depender de esta manera. Luego esto y aquello tiene que estar relacionado. ¿Vale? Si hubiera más términos, de haber otros coeficientes en el lagrangiano, por ejemplo, si tuviéramos una masa, entonces acá los términos. ¿Vale? Una ecuación de cada enzima, si el lagrangiano complicado, tiene un montón de términos. Pero en este caso solo tiene dos. La dependencia explícita que pudiera tener la función de Green, ¿dónde está? No está todavía por ningún lado, está de aquí. La dependencia explícita que pudiera tener en la escala y la dependencia a través de lambda. Y entre ambas tienen que conspirar para dar este factor, que es el que me la relaciona con la desnuda. Si esto tiene que ser igual a esto, si le resto esto de aquí a esta otra, tiene que dar 0. Así que la forma de la ecuación va a ser 0 igual, lo que tengo aquí arriba, parcial de g respecto de mu, delta de mu, más parcial de g respecto de lambda, delta de lambda, menos, como eso tiene que ser lo mismo, m delta eta, estamos cerca. La evolución con la escala es logarítmica. Si recordáis la clase del otro día, lo que teníamos eran logaritmos de mu partido por la masa, logaritmos de mu partido por el momento. La escala nos entraba logarítmicamente. Entonces conviene sacar aquí una derivada logarítmica. Aquí lo que veo es la derivada respecto a mu. Pero como la dependencia es logarítmica, lo que es natural es la derivada respecto al logaritmo de mu. Así que voy a multiplicar la ecuación por mu. ¿Vale? A multiplicarla por mu, queda aquí. Y lo que voy a hacer es utilizar la regla de la cadena para sacar a esta lambda la dependencia en mu y a esta eta la dependencia en mu. La regla de la cadena. Entonces todo queda proporcional al incremento de mu. Este es obvio. De aquí sale mediante la cadena. Aquí tengo mu por el que he multiplicado parcial respecto de mu. Luego mu parcial de lambda respecto de mu, derivada respecto de lambda, menos L mu parcial de eta respecto de mu. Y finalmente todo eso es un operador diferencial aplicado sobre la G igual a 0. Nombremos los términos. Este primer término es la dependencia explícita con la escala. Este segundo término es la dependencia a través de la constante de acoplo. Y se suele definir una función beta de lambda, que es lo que vemos aquí. La derivada de lambda logarítmica respecto a mu. Agrupo ese mu y ese derivado respecto a mu en una derivada respecto al logaritmo de mu. ¿Vale? Ya sabéis que la diferencial del logaritmo de mu es la diferencial de mu partido por mu. De lambda, claro. Esa derivada la estamos aplicando sobre la función lambda, el acoplo. O sea que esta función beta, que es bastante común, indica cómo cambia la constante de acoplo con el logaritmo de la escala de renormalización. ¿Vale? Y finalmente tenemos esta otra función,
que es la derivada logarítmica de la eta. Y esta se la suele llamar gamma de mu. Es menos la derivada de eta respecto, es una derivada parcial, respecto al logaritmo de la escala. Bueno, y lo que nos da es la dependencia de la función de Green en la dimensión del campo. ¿Cómo se renormaliza el campo? Cómo depende la función de Green a través de la escala, a través de la renormalización del campo. La función de onda, si queréis. Bueno, esta función se le suele dar el nombre de dimensión anómala, la función gamma. ¿Por qué? Porque el campo tiene dimensión de energía. Entonces, si cambio la escala, lo natural en una función de Green es que aparezca una n. Si cambio la escala y el campo tiene dimensión de energía, y hay n campos, lo natural es que aparezcan n campos. Pero este delta eta está modificando la n. Es como si el campo no escalara con su dimensión mecánica natural. Entonces, por eso se llama dimensión anómala. Y se nos cuela debido a la dependencia de la escala de renormalización. Y esto otro me está diciendo que la constante de acoplo depende de la escala de energía. Que esta derivada no sea cero, dice que a distintas energías tengo que usar distintas constantes de acoplo. Esto se llama evolución de la constante de acoplo. Bueno, pues con esto ya podemos reducir, ya podemos escribir la forma estándar de la ecuación de Kalan-Szymanski, que es esta ecuación. Quitamos el delta mu y ponemos esas dos funciones a las que les hemos dado nombre, quedando mu parcial respecto de mu más beta de lambda, la evolución de la constante de acoplo, derivada respecto de lambda, más n, la dimensión natural de esa función de Green, veces la dimensión anómala de G de x1 a xn de lambda, todo ello igual a 0. Es la ecuación de Kalan-Szymanski. Si la teoría fuera invariante de escala de verdad, entonces tendríamos este término mu parcial respecto de mu g igual a 0, que es lo que esperamos en teoría clásica de campos. Tengo una teoría invariante de escala y todas las funciones de Green de esa teoría no dependen de una escala. Dime. ¿Por qué E beta depende de lambda y gamma de la escala? ¿Cómo se suelen expresar? Luego voy a hacer un ejemplo de esta. O sea, claro, como lambda es una función de mu, es una convención. Esta puedes considerar la beta de mu a través de lambda y esta gamma de lambda a través de mu. Y se ha quedado así por convención. Vale. O sea que gamma también podría depender de eta. O sea, poner gamma de n y gamma de eta. Sí, puedes eliminar mu en términos de eta, aquí tienes una función eta de mu, y puedes eliminar, eso es una transformación de Legendre. Puedes eliminar mu en términos de eta, ¿verdad? Sí, en una teoría invariante de escala, esto sería 0. La cuántica no nos deja hacerlo. Esto nos viene de la renormalización en una teoría cuántica. Como no podemos sacar una teoría consistente sin imponer una escala, la escala se nos mete aquí como determinan esos coeficientes y por tanto esto ya no es 0. Bueno, la G desnuda, sin embargo, la G 0 no depende de la escala, hemos dicho, y eso es esta ecuación realmente. O sea, la idea de que el orden cero de la teoría de perturbaciones es una teoría clásica y no tiene escala, respecto a mu igual a 0, al pasar a la cuántica, metemos todas las correcciones cuánticas en la Gn, aparece una dependencia de la escala en la Gn y aparecen esta beta y esta gamma que vienen de la dimensión anómala del campo y de la constante de acoplo y todos los términos que hubiera si tuviéramos más acoplos. Si hubiera 6 acoplos, habría 6 funciones beta de estas, una para cada carga. Bueno, pues lo siguiente que voy a hacer, antes de intentar resolver esa ecuación, es sacar la función beta. Voy a calcular esta función beta. Seguimos en esta teoría, phi cuarta partido por 4 factoriales en masa, y vamos a intentar calcular beta de lambda, a ver qué es. Vamos a introducir
la constante de acoplo renormalizada, lambda renormalizada. Y de la discusión del otro día podéis imaginaros algo así. Tenemos la lambda que venía en el lagrangiano clásico, la z lambda de absorber las divergencias que hubiera, un loop, un bucle, una z phi cuadrado que viene de recanonizar el término cinético, y esto que viene de que el operador al que multiplica lambda 0, pues que sería hacia la cuarta, ¿no? Pero hacia la cuarta, al hacer regularización dimensional ya no tiene las dimensiones correctas. Entonces le pongo esto y eso tiene las dimensiones que debe. Bien, pero en esta teoría, el único diagrama que corrige el propagador es este. El otro día teníamos uno más. Teníamos el loop de fermiones. Pero como hemos simplificado la teoría y ahora no hay fermiones, este no está, solo tenemos este. Y si os acordáis, este era proporcional a m cuadrado y no conocía p cuadrado. Este bucle no sabe de p cuadrado. Da igual que el momento circule por aquí, siempre vale lo mismo. El momento, aquí hay una K, un momento de integración, y el P no se cuela en el bucle. Aquí sí, porque uno llevaba K y el otro llevaba P menos K, por fuera. P más K, según como la dirección de las flechas. O sea que este sí que sabe de P, pero este no. Entonces este dependía de M cuadrado y no dependía de P cuadrado. Eso quiere decir que en esta teoría, ya sin calcular nada, sabemos de inmediato que z phi tiene que ser 1. Resulta que aquí no hay renormalización de la función de onda. Así que este denominador me lo cargo, salvo que añada fermiones. Bueno, lo que buscamos es la función beta de lambda esta, que es mu derivada respecto de mu de lambda, la derivada logarítmica de lambda. Entonces el punto de partida va a ser notar que esto que estaba en el lagrangiano clásico, orden diferencial de perturbaciones, no depende, igual que hemos oído antes, esto de aquí no depende de la escala. La dependencia de la escala me viene al meter correcciones cuánticas. Entonces, si esto no depende de la escala, la dependencia de la escala que pueda tener aquí tiene que venir del factor z de lambda y del cambio de dimensiones del operador. Esta observación dice que mu derivada respecto de mu de lambda 0 es 0 y que mu derivada respecto de mu, paso esto al otro lado, 1 entre z lambda mu elevado a menos epsilon de la constante de acoplo renormalizada tiene que ser 0, y si opero aquí encuentro la dependencia explícita que pudiera haber. No hace falta expandir otra vez ese mu elevado a menos epsilon, lo recordábamos aquí. Mu elevado a menos epsilon era menos elevado a menos epsilon logaritmo de mu, cuidado, está aquí arriba, elevado a menos epsilon logaritmo de mu. Entonces puedo calcular la dependencia respecto a mu de ese mu parcial respecto a mu elevado a menos epsilon es menos epsilon mu elevado a menos epsilon. Vuelvo aquí, vuelvo a reconstruir la exponencial y encuentro esto, es fácil. Luego veo una derivada logarítmica de la lambda, pero eso es la beta de lambda que quiero aislar. Si aplico esta derivada sobre la lambda, es justo lo que busco. Beta lambda. Entonces la ecuación queda así. Mu parcial respecto de mu más beta de lambda parcial respecto de lambda de 1 entre z lambda elevado a menos epsilon lambda renormalizada
igual a menos epsilon vuelve a menos epsilon, 1 entre zeta lambda, lambda renormalizada, entre zeta lambda, lambda a menos epsilon, beta lambda por 1, menos 1 elevado a menos epsilon, lambda renormalizada, beta lambda, dividido por zeta lambda al cuadrado, por la derivada de zeta lambda respecto de lambda, y todo igual a 0. Bueno, no sé si me ha dejado un menos, luego lo miráis, por favor. Sale una ecuación así. Un error. Cancelo las nubes estas. En uno de los términos lo he derivado, pero lo volví a reconstruir, así que la puedo cancelar al final. Y solo me ha bajado por aquí algún epsilon. Si me fijo aquí, tengo la zeta lambda dividiéndolo todo. Pero aquí tengo una zeta lambda al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar todo por zeta lambda al cuadrado. De manera que este término me va a quedar lineal en zeta lambda, menos epsilon zeta lambda, lambda renormalizado. Ese término va a quedar también lineal en zeta lambda, beta de lambda. Y ese término ya no va a tener zeta lambda porque he multiplicado por él. Así que lambda, beta y la derivada de zeta. Esto es un índice respecto de lambda. Vale, o sea, esta ecuación lo que es, de nuevo, la afirmación que la lambda en el lagrangiano clásico no depende de la escala. Cuando mueva la cuántica, aparecen dependencias en la escala por todas partes que se tienen que cancelar. Bueno, pues voy a despejar beta. Habíamos dicho que estamos intentando calcular una beta de lambda. Así que de aquí la puedo sacar. Y esto era la derivada logarítmica, recordemos la derivada de lambda respecto al logaritmo de mu, ¿verdad? Expresada en términos de lambda. Entonces si despejo, esta beta de lambda es epsilon, la lambda renormalizada por zeta lambda, dividido por zeta lambda, menos la lambda renormalizada por d zeta lambda respecto de lambda. A ver, estaba derivando respecto a mu. Venimos bastante más atrás. Estaba derivando respecto a mu una expresión que tenía esto. ¿Vale? Y las dependencias que había en el lagrangiano solo podían venir de lambda, ¿no? Antes teníamos un término más. Cuando vimos la función de Green, había un término más en la ecuación porque venía de los campos. Teníamos n campos y los n campos se metían en n delta eta. Pero aquí no hay campos, es solo la constante lambda. Si te añado varios campos, si aquí pongo phi cuarta, pues aparece un término más, que lleva la dimensión de los campos. Es que esto no está en el lagrangiano. Bueno, esto todavía no os dice mucho, porque fijaos que la zeta lambda es lo que está absorbiendo factores de la renormalización, ¿no? O sea, aquí hay tarea. Y puede depender de epsilon en un momento dado. Dime. Sí, al principio del cálculo, ¿por qué solo consideras uno de los diagramas? Porque no hay fermiones. Es que solo hay ese diagrama. Lo que estaba diciendo es que en la teoría del otro día, en la que había fermiones, había un diagrama más. Hoy no. ¿Vale? Porque te he quitado la mitad del lagrangiano. Claro. ¿Vale? Para que esto no tenga demasiados términos. Vale, zeta lambda. Esto sale al calcular correcciones cuánticas. Es de la forma 1 más c entre epsilon, tiene que absorber un polo, veces lambda. C es una constante, lambda es el acoplo del que estamos hablando, y este es el polo que tiene que absorber porque para eso renormalizamos en regularización dimensional. Bueno, la constante resulta que es 3 entre 16 pi cuadrado. ¿De dónde sale? No voy a hacer ese cálculo. Calculáis ese diagrama en canal S. Fijaos que ese diagrama renormaliza a este en la teoría de lambda phi cuarta. Ese es el diagrama del lagrangiano. Y si quiero calcularlo en teoría de perturbaciones, primero calculo este y luego calculo ese.
y luego calculo el canal T, que es del mismo orden, como discutimos el otro día cuando hablábamos de las reglas de Feynman, y el canal U, que también es del mismo orden. Eso es un horror, nos llevaría el resto de la semana a calcular todo eso. Pero bueno, alguien lo ha hecho, la estructura la entendemos, ¿vale? Este término lleva una lambda, este término lleva 2 lambdas, que es lambda cuadrado, así que tiene que ser, la corrección tiene que llevar una lambda más. Esos diagramas son de un bucle, tienen que llevar un polo al regularizar dimensionalmente, o entre epsilon, con una margen no renormalizable, y lo que queda es una constante, alguien se ha calculado todo eso, se lo ha sumado, es 3 entre 17 y cuadrado. ¿Vale? Entonces si calculo la derivada de z lambda respecto de lambda, leo aquí, eso es la constante esta entre epsilon. ¿Vale? Y ahora, con esa información, puedo volver aquí, porque eso es algo que me hace falta en esta función. Necesito z lambda y su derivada. ¿Vale? Entonces obtengo la beta lambda para esta teoría lambda frecuente. Todo esto lo tenéis en el libro de Pesquin y Suárez, ¿eh? Estoy haciendo aquí de transcriptor. Bueno, entonces beta de lambda, sustituyendo aquello que hemos obtenido en la pizarra en esta función, queda epsilon, la lambda renormalizada por 1 más c lambda renormalizada entre epsilon, que es la z, dividido por 1 más c lambda renormalizada entre epsilon, que es la z, menos lambda renormalizada, que está poniendo arriba, por c entre epsilon, ¿verdad? Es esta derivada. Simplificamos un poquito. Nos queda c lambda renormalizada al cuadrado más epsilon lambda renormalizada. Cancelado esto con esto, que ha habido suerte. Este término es finito porque el epsilon cancela el epsilon y queda lambda cuadrado, y un cuadrado que he puesto un poco lejos. Y luego tenemos un término que es lineal pero es proporcional a epsilon. Entonces ahora cuando termine me llevo epsilon a 0, ¿verdad? Al acabar todos los cálculos en teoría de campos, volvemos a 4 dimensiones, esto se va a 0 y ese término desaparece. Nos ha quedado una respuesta finita. La beta de lambda, que es la derivada logarítmica de lambda, es proporcional, tenemos que esto es mu derivada respecto de mu de lambda, es proporcional a lambda al cuadrado. ¿Vale? Está expresada como función de lambda, no de mu. Luego podríamos intentar deshacerlo y expresarlo como función de mu si quisiéramos. Y vamos a hacer ahora mismo. Pero dejadme antes dibujar esta función. Es trivial, es un polinomio al cuadrado. Tenemos aquí la lambda renormalizada y tenemos aquí la beta de lambda, que es la variación de lambda, ¿no? La tasa de cambio de lambda. Y eso es un polinomio. Hace así. Una parábola cuadrada. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que cuando lambda es muy pequeño, no varía. Su derivada es 0. Eso se llama un punto fijo. Punto fijo, en este caso infrarrojo, del grupo de renormalización. Lo de que es infrarrojo lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Aquí no se ve todavía. Corre a bajo un momento, a baja escala. Bajo un momento. Porque aquí la escala no se mueve. Aumento la escala, el acoplo, o sea, la escala se mueve pero el acoplo no. El acoplo no cambia, su derivada respecto a la escala es 0. Sin embargo, en cuanto la escala esté aquí, ya se tengo una derivada y cuanto más potente sea el acoplo, más deprisa cambia la escala. Bueno, pues eso es la beta de lambda. Podemos intentar integrarla y sacar cómo depende lambda de mu. Ahora eso es una ecuación para la derivada de lambda. Si la integro una vez, obtengo lambda de mu. Entonces vamos a obtener esa función, el cambio que me pedías antes. ¿Vale?
punto de partida es esto. La derivada de lambda respecto de mu multiplicada por mu es c lambda cuadrado. Y la c le he dado antes, es c entre 16 pi cuadrado. Vale, separo variables, paso las mu's a un lado, las lambdas a otro. Derivada de lambda respecto a lambda cuadrado es c derivada de mu respecto de mu, dividido por mu. Y eso está listo para integrar. Queda que menos 1 entre lambda sub i y lambda es c por el logaritmo de mu entre mu sub i y mu, con condición inicial en i. Escala inicial, valor inicial del acoplo. Entonces es donde empieza a integrar. Digamos que empiezo aquí y ahora me muevo con la escala. Entonces esto sería el punto i. Sigo, esto es 1 entre lambda igual 1 entre lambda sub i menos c logaritmo de mu entre mu sub i. Y ahora le doy la vuelta y queda que la constante de acoplo varía como lambda sub i dividido por 1 menos c lambda sub i logaritmo de mu entre mu sub i. Hemos obtenido cómo cambia la constante de acoplo con la escala. Eso es lambda de mu. Hay ecuaciones como esta para la carga eléctrica, una cosa de color, que veréis en la segunda parte del curso, no sé con qué detalles, se la dará el profesor. Pero para acoplo que tengáis en un naranjano se utilizará una notación de estas. Vale. ¿Cómo es esta función? El eje de las x va a ser el logaritmo de mu, lo voy a escribir en escala logarítmica, es natural porque hay un logaritmo. Así que el logaritmo de mu, y en algún punto tendré el logaritmo del mu inicial. Luego tengo lambda, y en algún punto tendré la lambda inicial, y eso es donde he empezado a integrar. Eso digamos que lo saco ajustando un dato experimental. Digo, he ajustado un dato experimental a una escala dada a la acoplo lambda. Ese es mi numerito para el lagrangiano. Entonces si ahora hubiera utilizado otro mu, ¿qué lambda hubiera debido utilizar para que el resultado experimental no cambiara? Lo que razonamos cuando hablábamos del desplazamiento lambda. Bueno, pues esa es esta función. Entonces esta función se viene de abajo, luego sube y hay una escala en la que tiene una asíntota vertical, porque veis que esa función tiene un polo. En términos del punto donde he empezado a integrar con la escala mu sub i y acoplo lambda sub i, que es la condición inicial, escribiendo la condición de polo que esto sea 0, paso el c lambda sub i al otro lado y despejo la mu sub i. La mu al revés, despejo la mu. Entonces, claro, como está dentro de un logaritmo, al invertir tiene que exponenciar. Así que mu es la exponencial de 1 entre c lambda sub i. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Estoy aquí. Y ahora quiero subir la escala de renormalización. Voy, subo la escala. Resulta que el acoplo eventualmente diverge. Eso se llama polo adelantado. Y es un espejismo. No sabemos si está ahí o no. ¿Por qué? ¿Qué es un espejismo? Es cuando veo delante de mí algo, pero en realidad es una extrapolación, es una imagen que viene de otro sitio, ¿no? Pues esto igual. Aquí el acoplo presumiblemente es pequeño, me puedo quedar con el cálculo a un bucle en teoría de perturbaciones, a orden lambda cuadrado. ¿Vale? Entonces, pero cuando esto aumenta, la teoría de perturbaciones va necesitando cada vez más diagramas. Y a lo mejor si paso de aquí, el acoplo ya se ha hecho de orden 1 y ya no tengo derecho a calcular a un orden en teoría de perturbaciones. La aproximación va siendo cada vez peor y a partir de aquí ya no sé. O sea que ese polo típicamente aparece en las fórmulas a un orden de perturbaciones o a 2 órdenes, pero en realidad no sabemos si está ahí si no tenemos la función de la incompleta. No tengo derecho a pintar más allá. O sea que esa función tiene un polo que dice que se mata, pero en realidad yo solo la conozco por aquí abajo, en la zona donde el parámetro de acoplo es pequeño. Y luego la función no vale.
Para calcular esto, en algún momento viene de aquí y había calculado los diagramas a un bucle, o alguien había calculado los diagramas a un bucle en canales canal B y canal B. Okay. Vale. Pues ahora voy a resolver la ecuación de Kalan-Szymanczyk para las funciones de Ring, la de antes. He acabado con la beta de lambda y os enseño un poco qué significa. Y voy a volver a donde empecé con las funciones de Ring. Por cierto, aquí se ve que el punto fijo la puedo borrar. El punto fijo era en el infrarrojo. Cuando la constante de acoplo iba a 0, era abajo del todo. Bueno, seguimos a Peskin, que a su vez sigue a Coleman. Esta discusión es de Coleman, que era un mago de la física, lo entendía todo muy bien. Una profesora de aquí, que fue postdoc en Harvard cuando Coleman estaba todavía vivo y activo, dice que todos los demás, un montón de premios Nobel, se callaban cuando hablaba este. Me contaba Marina que al acabar el seminario levantaba Coleman la mano y se hacía silencio en todo el aula. A ver qué iba a decir Coleman. Bueno, aparte de eso era un gran pedagogo, entendía las cosas muy bien. Entonces, vamos a entrar en la ecuación de Kalan-Szymanczyk. Y la analogía que vamos a hacer es con un fluido, en realidad con un cultivo de bacterias. Una cantidad conservada primero. Vamos a escribir una ecuación diferencial trivial con una cantidad conservada que vamos a llamar D. Cuando lo resolvamos, por analogía, escribimos directamente la solución a la ecuación de Kalan-Szymanczyk. Entonces, la imagen de Coleman es el número de bacterias. Son bacterias fotosintéticas, necesitan luz para reproducirse. Así que si observo unos minutos un cultivo de bacterias a oscuras, no crecen, porque no pueden generar, así que su número se conserva, por tanto es constante. Pues ahora vamos a darles alimento. Entonces vamos a estudiar la densidad con una fuente. Eso es la ecuación trivial para una carga conservada, todo es estático, pero ahora vamos a añadir una fuente. Entonces, la ecuación diferencial va a ser la derivada respecto a t de d de x y t igual a la fuente, y esto en la imagen esta de las bacterias es una fuente de luz. Las bacterias empiezan a producir azúcar. Cuantas más bacterias haya, más hijas tienen. Así que la derivada respecto al tiempo es proporcional al número con el que empiezo, que es la intensidad de las que les dejo reproducirse, cuánta luz les doy. Como fuente sobra, la potencia simple de x de t es elevado a rho de x por t d de x y 0. ¿Vale? Eso se integra como un exponencial. A x fijo, ¿eh? La x esto es en cada punto. En cada punto x fijo. Si en otro punto hay más bacterias, crecerán más deprisa. Bueno, pues ahora vamos a añadir otro término a la ecuación. Vamos a tomar una ecuación con fuente de luz en una cinta transportadora. Esto parece un poco artificial, pero en un fluido esto pasa mucho. Estoy estudiando la densidad de agua en un fluido y si el fluido se mueve, esa densidad de agua es arrastrada. O sea que esta ecuación aparece en mecánica de fluidos. El experimento visualmente es así. Tenemos las fuentes de luz aquí encima. En un punto pueden ser más intensas que en otro. Hemos dicho que pueden depender de x. Y por esta cinta transportadora tenemos el cultivo de bacterias que va avanzando. En un punto habrá más bacterias, en otro menos, y la cinta transportadora las arrastra hacia la derecha. ¿Cómo es la ecuación diferencial que describe la tasa de cambio del número de bacterias? Pues es algo así. Derivada respecto al tiempo, más la velocidad de la cinta por la derivada respecto a x, menos la fuente de luz que las alimenta, todo multiplicado por d de x y t
igual a 0. Tenemos un término más, que es esto. Si recordáis en mecánica de fluidos, esto es una derivada advectiva. Olvidémonos de la fuente, imaginemos que esto es una carga conservada. ¿Cómo se mueve la carga eléctrica en un fluido? Un plasma cargado y muevo la carga eléctrica, no puedo ni crearla ni destruirla. ¿Vale? Entonces la ecuación sería como esa. En un punto tengo la derivada respecto al tiempo de la carga en ese punto. Y por otra parte tengo, como la carga en ese punto se puede desplazar, además de la dependencia explícita, tengo la dependencia en arrastre. El término advectivo lo que dice es que si ese punto se mueve hacia la derecha con velocidad v, la carga que tengo aquí ahora no es la que había antes, es la que viene de allí. Entonces, para ver cómo cambia la carga aquí, tengo que ver cómo está cambiando respecto al tiempo y cómo está siendo arrastrada. Bueno, y ahora además tenemos una fuente. Solución a esta ecuación. D de xt será proporcional. Debería ser un menos, ¿no? Porque antes... Ah, sí, porque estaba al lado derecho, gracias. Es correcto. Es que le he pasado al lado izquierdo y le he guardado 0. Eso es. Vale, imaginemos que empezamos con una densidad 0 en x de 0 y 0. Eso va a haber que multiplicarlo por un factor exponencial. Pero el primer problema que tengo es que este x de 0 es irrelevante para este x de t, porque no es la variable retardada. O sea, lo que es relevante para la densidad de bacterias aquí, después del tiempo t, depende de cómo empezó la densidad de bacterias en aquel árbol. Y la cinta transportadora trajo la condición inicial aquí. O sea que esto tiene que tener una condición inicial retardada. ¿Os acordáis del electromagnetismo? Voy a poner una barra. Esto es la condición inicial, en qué punto estaba el cultivo que me acaba de llegar, donde empezó a moverse, la densidad que ahora observamos en X. Bueno, pues eso ha multiplicado por una exponencial. Lo que pasa que ahora, como la densidad depende de X, cada vez que el cultivo atraviesa una franja de X grado, esa densidad es distinta. Entonces la exponencial ya no es una exponencial simple, ¿no? Esa ρ de X hay que hacerla segmentada. Cada una de estas rebanadas me da un factor exponencial simple, pero la siguiente me da otro. Entonces pasa que igual que con los operadores de evolución en mecánica cuántica, es la exponencial de una integral, ¿no? Esto es la exponencial de la integral entre 0 y t, de t', integral de x barra de t'. Estoy mirando la densidad que tengo aquí, entonces tengo que integrar desde atrás, pero como en cada punto la densidad era distinta, ese efecto no lo tenía antes, porque esta ecuación era local, no tenía término de arrastre. Entonces en cada punto solo aparecía la densidad en ese punto. Pero ahora aparece toda la densidad de luz que estoy proporcionándole arrastrada desde atrás. Así que esto queda integrado. Lo que hace esto es integrar la fuente sobre todos los tiempos durante el arrastre. O la dirección, si queréis. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es eliminar el tiempo, los límites de integración, cambiar la variable de integración y que integre sobre x. Entonces, la posición anterior de un elemento de fluido, lo que he llamado x barra, del cultivo este de bacterias, es x barra, es la posición anterior, va a satisfacer una ecuación diferencial que tiene que llevar la velocidad. La derivada respecto a t' de x barra de t' y x es v de x. Entonces esta ecuación hay que integrarla hacia atrás. Desde donde estoy ahora, miro para atrás y digo, ¿de dónde venía aquel evento de fluido? Entonces la condición inicial la voy a dar como una condición final. Se integra de atrás.
conclusión final, que es que la x barra ahora y aquí sea x. Si no voy a ningún sitio, esta x es la misma que la x barra, el tiempo retardado es 0. O sea, esto quiere decir que t' es igual a t. ¿Vale? Recargo. Estamos en el mismo sitio. ¿Vale? X barra es x. Entonces ahora voy hacia atrás. X barra en un tiempo prima anterior depende de la velocidad. Velocidad en el punto retardado, ¿verdad? Aquí debería haber una barra. No depende de la velocidad ahora, sino de la velocidad antes cuando se estaba moviendo. Esta x indica que voy a terminar aquí. Y esa t', si voy a terminar aquí, en el tiempo anterior de donde vengo. Cómo cambiaba la x retardada. Es un poco enredado, pero creo que sí está bien. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a meter ese cambio de variables en esta integral. Aquí tengo t' y aquí tengo x barra de t'. Así que cambio los límites de integración y de aquí saco el jacobiano. El jacobiano, lo estamos viendo, va a ser el inverso de esa velocidad, ese cambio de t' a x barra. Así que queda que d de xt es de 0 en x barra de 0, 0 por la exponencial de la integral entre x barra de 0 y hoy, ahora, aquí, x, diferencial de x', rho de x' dividido por la velocidad. Esa es la solución al problema este de las bacterias en la cita transportadora. Necesito d0. ¿Dónde empezaron? Empezaron aquí. Me fijo en ese paquete. Eso es el d0. Ahora las arrastro hacia la derecha. Según avanzo, en cada punto voy exponenciando la luz que les doy. Pero si por un punto pasan muy deprisa, ahí está muy poco tiempo. Así que eso afecta poco. La U está en el denominador. Si la cinta va más despacio en ese punto, pues entonces esa rho afecta más. O sea que es natural que vaya como rho entre V. Lo propago, llego al punto X, todos estos son los puntos X', este era el punto X barra anterior, esos son los X' de la variable muda de integración, llego aquí, ese es el punto X, y llego en el tiempo t que he elegido como 0. ¿Se ve? Vale, pues es la solución a la ecuación de Calan-Simansky, aunque aquí no haya escalas ni campos, es la misma ecuación diferencial. La voy a escribir al lado y sacamos la solución. Vale, voy a escribir la ecuación de Calan-Simansky para lambda phi cuarta partido por 4 factorial para el propagador G2. Eso está en el libro 3 Kinischwede en la página 420. Y ahora que lo veo, hay un 2 de diferencia con la que he escrito antes. O sea que la que he escrito antes debe ser para el inverso del propagador, no para el propagador. ¿Vale? Bueno, la escribo tal como la tiene antes Kinischwede. P parcial respecto a P menos beta de lambda parcial respecto a lambda más 2 menos 2 gamma de lambda. Todo esto multiplicado por la función de Green en espacio de momentos. Esto es, claro, es que está en espacio de momentos, antes tenemos en espacio de posiciones. Es igual a 0. No es que esté en espacio de momentos, no, cuidado. Lo que pasa es que han tomado la escala como mu. Han dicho la función de Green, sí, la función de Green en espacio de momentos, cierto, sí que está en espacio de momentos. Esta función de Green en espacio de momentos y han tomado la escala de normalización como P. Entonces ahora cambiar el mu y cambiar mu es lo mismo. Cambian P y mu a la vez. Claro, y entonces
Si tuviera el propagador libre, ¿qué sería el propagador libre? Estamos en una piedra sin masa, ¿verdad? Sería I entre P cuadrado. Entonces, si cambio P y saco la derivada logarítmica, me aparecen 2. Ese es este 2. ¿Vale? Esa es la diferencia con lo de antes. O sea, si tomo el propagador libre, no hay derivada respecto a lambda, porque no depende del acoplo. Y no hay dimensión anómala, lo que es la teoría libre. Esto me lo cargo. Entonces me queda P parcial respecto a P es menos 2 G, eso es, o sea, P parcial respecto a P de G2 de P es menos 2 G2 de P, que tiene esa solución, el propagador libre. O sea que es una ecuación ligeramente modificada de la que vi antes. La diferencia es esto, ¿vale? Según qué función de ley esté mirando uno. Este 2. Vale, pues con eso vamos a comparar esta ecuación, ahora ya en interacción, con la que tenemos aquí para el cultivo de bacterias. ¿Y qué vemos? Vale, este término depende de X, entonces entiendo que X va a ser la lambda. Vamos a poner aquí la analogía. La X en el cultivo de bacterias a lo largo de la velocidad transportadora va a ser el valor de la constante de acoplo. Entonces, este término que veo aquí, 2 menos 2 gamma, es el equivalente a la densidad. Ese término de la derecha. No, pues entonces, ¿qué veo aquí? Veo una derivada respecto a X. Luego, esto es una derivada reflectiva. Lo que pasa es que es una derivada reflectiva respecto a la constante de acoplo. O sea que eso debe ser como la velocidad. Claro, antes vimos que esto era como de rápido se movía la constante de acoplo como función de lambda. En la parábola aquella. Cuando más grande fuera lambda, más rápido se movía, ¿os acordáis? O sea que esto es el equivalente a la derivada reflectiva. Así que aquí, el beta este de lambda derivada respecto de lambda es el equivalente a la velocidad en X derivada respecto a X que teníamos antes. Estoy viéndolo aquí. Entonces me queda el último término, que debe ser el equivalente a la derivada respecto al tiempo. ¿Qué juega aquí el papel del tiempo? La escala. En este caso la escala es P. Más o menos. Hay una P de más, es porque es una derivada logarítmica. Esto lo escribimos como la derivada respecto al logaritmo de P. ¿Vale? Y eso está jugando el papel del tiempo en esta ecuación. Así que ya cuando tenemos la solución general a esa ecuación, podemos escribirla de la ecuación de Kalan-Szymanczyk. Entonces tengo G sub 2 de P y lambda es igual a la condición inicial, que es una G caligráfica, eso es lo mismo de antes, es la condición inicial en el acoplo retardado, donde empecé la evolución del sistema, y ahora a veces la exponencial de menos una integral que va desde P' igual a una cierta escala m hasta P' igual a una cierta escala p, la derivada del logaritmo de P' entre m. Fijaos que en realidad el logaritmo de P no tiene sentido porque P es una cantidad con dimensiones mecánicas. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí una m y voy a multiplicar aquí y dividir por m este término. Eso no cambia la ecuación, ¿verdad? Meto aquí una m arriba y abajo, no cambia la ecuación y lo organizo para que sea la derivada del logaritmo de P respecto a m. ¿Vale? Y esa n aparece por aquí. Entonces lo que estoy haciendo es que sea la condición inicial de integración. ¿A qué escala empiezo? Es la escala inicial. ¿Vale? Con lo cual, realmente, si esto es la condición inicial, debería meterla aquí. Lo que es este 0. O sea que esta lambda la voy a cambiar por esa n, creo. ¿Vale? Y ahora me queda ya solo
la fuente dividido por v, que es 2 menos 2 gamma, y la v hemos dicho que era beta, ¿no? O sea que si no me equivoco, aquí una beta. Bueno, hay que ver dónde están evaluados gamma y beta. Están evaluados en el punto retardado, el punto x' anterior, que aquí sería el p'. ¿Algún comentario? ¿Qué pasa si p está muy cerca de m? Si no nos vamos muy lejos. Entonces la exponencial es casi cero, el aumento de la exponencial es casi cero, la integral es casi cero, la exponencial es casi 1. Con lo cual tenemos una pequeña corrección alrededor de la condición inicial, todo natural. Pero ahora si nos alejamos mucho, subimos la p un montón y nos alejamos de la condición inicial, entonces cada rebanada nos va dando un factor, pero como es una exponencial, va siendo un producto, elevado a A, por elevado a B, por elevado a C, donde cada uno de estos es una rebanada de la integral. ¿Vale? Es decir, cada vez que avancemos, obtenemos un factor multiplicativo. Estamos multiplicando la función de Green por un factor. Cambio el logaritmo de mu, multiplico la función de Green. Y como último ejemplo, voy a escribir la función de Green para la función de 4 puntos. Es una teoría lambda y cuarta. Entonces la función de 4 puntos es la que da la amplitud de scattering. Digamos que esa es la que nos aparecería al intentar calcular una sección eficaz en esta teoría. Cuatro campos. Y lo vamos a hacer igual que esta, ya en espacio de momentos. ¿Vale? Entonces queda P parcial respecto de P menos beta lambda parcial respecto de lambda. La función beta queda como avanza la constante de acoplo. Más. Y ahora la diferencia es que aquí hay un 8, esta función de ring tiene un montón de campos, tiene más dimensión, menos 4 veces la dimensión anómala, hay 4 campos, y G4 de P y lambda igual a 0. Entonces, en teoría de perturbaciones, a nivel árbol, que no tiene ningún bucle de estos, las variables S, y U son de orden P cuadrado, ¿verdad? Las variables de Mandelson son cuadráticas en los momentos. Y por cierto, hemos cogido un punto simétrico, se dice. Y claro, la función de Green depende del momento de distintas patas. Ahora en un propagador solo hay un momento. En una función de Green de 4 puntos hay varios momentos. Entonces hemos cogido un punto simétrico, en el que todos son igual a menos P cuadrado, se entiende en espacio euclídeo. Todos son perpendiculares. PI por PJ, distinto de I, es 0. O sea que cada momento entra una dirección perpendicular a los demás. Vale, es un punto especial, o sea, no es la función de 4 puntos completa, porque como depende de varios momentos, habría varias variables, pero elijo una sección de esa función de Green que solo tenga una escala y ahora saco la dependencia en esa escala. Eso es este cociente Canal-Simon, sí. Entonces está diciendo que para la libre, G4 libre iría como menos I lambda, que es lo que nos aparece en la sección eficaz, porque eso es lo que va a la matriz M, pero eso es la función de Green. Entonces la función de Green tiene las patas externas. Tiene P cuadrado por cada pata externa, y de estos hay 4. Menos I lambda entre P a la octava, es esa función de Green. No está truncada, no está amputada. Eso es ese 8. ¿Vale? La dimensión natural de este trazo es 8. Y eso es la dimensión anómala. Pero eso es una dimensión anómala. Vale, pues ahora ya la solución. Como es a un bucle, teoría de perturbaciones, correcciones cuánticas, capaz. Tenemos otra vez, vamos a la vuelta a hacer. La G ahora 4 en lambda barra P y la condición inicial, dividido por P a la octava, y la exponencial
de 4 veces la integral de m a p diferencial del logaritmo de p' entre m por la dimensión anómala lambda barra de p'. Lo mismo, si p se aleja mucho de m, esta exponencial se hace grande, es un producto de cosas, y claro, entiendo que está absorbiendo los logaritmos de la teoría de perturbaciones. Si la escala a la que empiezo es muy distinta de la escala a la que tengo la física, es la escala de renormalización, esa es la escala física, lo que sea, tengo dos escalas muy distintas, aparecen logaritmos muy grandes. Entonces este factor se hace muy grande porque está resumando todos esos logaritmos de teoría de perturbaciones. He sacado por ahí. Entonces, en la clase del viernes me voy a ir a simetrías.